Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente a Frente. Siempre nos levantamos con una gran sorpresa. Si ustedes hacen una revisión de medios de comunicación en el último año, se encontrarán que ahora hay una nueva modalidad de colisiones de medios de transporte en el país, que antes era inusual. Es que lo más lógico aquí, producto de nuestras calles, de nuestras carreteras angostas, del parque vehicular que se ha ampliado, son colisiones de dos vehículos. Pero en los últimos tiempos yo miro que se ha vuelto normal y lo peor, con saldo mortal, los accidentes de motocicletas. Pero esto ya es el colmo. No es que no se pueden accidentar los motociclistas. Claro que cualquier vehículo de transporte está sujeto a un accidente, pero en Honduras ahora las motos chocan, los motociclistas colisionan. Y yo me pregunto, ¿qué nos está pasando? Ya no solo es las colisiones de transporte de 4 ruedas, sino que de 2. Me ha sorprendido la muerte de 3 jóvenes en el sector sur del país porque chocaron 2 motocicletas. Desorden, exceso de velocidad, que es lo más probable, la cantidad de motos que hay en Honduras ahora, cómo se ha incrementado este medio de transporte. Y no es de criticar, porque quien no puede comprar un vehículo, pues trata de adquirir otro medio de transporte, y es la motocicleta, que tiene precios más bajos. Pero algo debería de hacerse a esta altura, porque lo de este fin de semana con 3 jóvenes muertos porque colisionaron 2 motocicletas no es la primera vez. En el último año hemos visto una cantidad enorme de este tipo de accidentes y nos parece raro, francamente que nos parece raro. Ya las motos chocando con regularidad, muy recurrentemente, algo está pasando. Algo está sucediendo entre los hondureños. Pues bien, ese no es el tema central, pero no lo descarte usted, que de manera objetiva sea parte de un debate con las autoridades de vialidad y transporte, porque no nos parece lógico realmente que a otro factor, que se sume otro factor con saldo mortal a los accidentes en los vehículos de transporte de Honduras. Se supone que los motociclistas deben andar con cuidado, son vehículos más pequeños, son de 2 ruedas. No sé si es ingesta de alcohol, de alucinógenos, exceso de velocidad, o estos factores se mezclan para lo que estamos viendo en el país en el último año sobre todo. Hoy vamos a entrarle a un tema que no sé si es ya como el final de estos hechos que generan controversia, porque con la publicación del decreto de adhesión a la Corporación Andina de Fomento y con la derogación de la ley especial del Fondo Departamental, ha quedado pues el país más dividido de lo que ya está. Para algunos, haber derogado esa ley especial sin mayoría calificada es una violación a la ley, para otros no. Entonces ha quedado ese sabor amargo entre los hondureños. Si aquí se está imponiendo la derogación de leyes al margen de la ley, o tenemos un Congreso más estudioso de la ley, más riguroso en el análisis de la ley, que ha descubierto cosas que pasados congresos no las sabían. O la publicación de este decreto de adhesión a la Corporación Andina de Fomento, o Banco Andino, como se le conoce en Honduras, sin que se haya aprobado el acta, que históricamente se hacía. El acta de la sesión anterior se aprobaba para quedara formal la norma, claro, previo, o mejor dicho, después de este paso, a la sanción y luego a la publicación. Pero esta vez, sin haberse aprobado el acta, se mandó a publicar ese decreto de adhesión. Y para analizar esto, hoy tendremos aquí al
abogado Adán Tomé, que es exfiscal para la defensa de la Constitución. Él se desempeñó en esa Fiscalía para la Defensa de la Constitución. Abogado, bienvenido al programa. Es un placer tenerlo. Mucho gusto. Muchas gracias, don Renato. Para mí es un honor estar acá en su programa, muy visto en todo Honduras, así que estoy a sus órdenes para esta mañana poder debatir sobre el tema que usted ya ha establecido. Un catedrático de la clase de Constitucional, el abogado Oliver Erazo también. Bienvenido, abogado. Buenos días, sí, señor Renato. Muchas ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Muy bien. Muy bien, gracias por la invitación y pues aquí siempre presto a colaborar con la población hondureña. El diputado Ramón Barrios, que está en San Pedro Sula, en su vivienda de San Pedro Sula, ya preparándose para regresar a Tegucigalpa esta semana. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, don Renato. Igualmente a los colegas Oliver Erazo y Adán Tomé. Es un honor estar en este conversatorio y lo felicito. Este tema es muy importante para el país. Es un tema muy técnico, muy constitucional. El derecho constitucional es el derecho más político que hay dentro de las ramas del derecho. Muy buenos días. Muy bien. ¿Hay sesiones esta semana? ¿Para cuándo fueron convocados? Para el día de mañana. Para este martes. Este martes, sí, a las 3 de la tarde. Y se suma también el abogado constitucionalista Luis Romero. ¿Qué tal, abogado? Pues buenos días, don Renato. Muy bien, gracias. Buenos días al abogado Barrios, al abogado Erazo, al abogado Tomé y a todo el pueblo en general. Vamos a comenzar con este asunto de la publicación del decreto de adhesión por parte de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Y luego vamos a pasar al otro tema que ha generado controversia en las últimas semanas. El último que ha publicado un análisis jurídico es la empresa privada. Y la empresa privada es del criterio que la aprobación de la adhesión a la Corporación Andina de Fomento en el Pleno del Congreso Nacional ocurrió el 16 de mayo y según el artículo 4 del Decreto Legislativo número 38/2023, la sanción del Poder Ejecutivo ocurrió el 29 de mayo de 2023 y fue hasta el 12 de julio de ese mismo año que el Congreso sometió a aprobación el acta de la sesión legislativa que contiene la aprobación de la adhesión a la CAF. No obstante, como fue mencionado, porque es un largo análisis jurídico, al inicio de este análisis, ya les voy a leer los parrafitos claves, el acta que contiene este decreto no fue aprobada previo a la publicación en la Gaceta, Diario Oficial de la República, lo cual constituye un vicio de legalidad al decreto legislativo número 38/2023, que contiene la aprobación del convenio sobre inmunidades, exenciones y privilegios entre la República de Honduras y la Corporación Andina de Fomento. Miren que la primera parte de este análisis coincide con el argumento que siempre mantuvo el diputado Ramón Barrios. Voy a leer solo este párrafo. El artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su segundo párrafo establece que una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueren procedentes. La última oración del citado párrafo deja a entrever que las reconsideraciones deben ser aprobadas por el Pleno del Congreso con la simple mayoría de votos, como lo establece el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Porque el diputado Barrio dijo, llegado a ese nivel, una norma de aprobación del acta anterior, se pueden hacer reconsideraciones para enmendar en cuanto a la verdad de los hechos y que se hagan correcciones de redacción, pero no cambiar el voto. No cambiar el voto. Eso lo manejó él. Pues estos son los dos extremos. Ya les dije, comenzamos con el decreto de adhesión. Para unos que tenía que aprobarse el acta, para otros que no, que fue un
una inconstitucionalidad publicar ese decreto sin haberse aprobado el acta, que no se cumplieron todos los pasos para que sea una norma. Por eso muchos dicen eso es ilegal y otros defienden lo que se hizo. Y así quedamos con ese sabor amargo, si el Congreso está haciendo bien o está haciendo de manera incorrecta las cosas, si está actuando con toda la legalidad que corresponde a un Estado de Derecho o está actuando violentando la Constitución. Y aquí hay posiciones encontradas, estoy seguro yo, entre los 4 abogados presentes. Y sí les pediría que, para dinamizar esto, tuviésemos respuestas cortas. Yo sé que casi todos son maestros que lo pueden hacer, tienen mucha experiencia, conocimiento de la Constitución y lo vamos a lograr porque muchas veces se nos extienden las respuestas y el programa se ralentiza. Voy a comenzar aquí con el abogado Oliver Erazo. Está bien lo que hizo el Congreso y el Poder Ejecutivo de mandar a publicar ese decreto de adhesión sin que se aprobara el acta, ¿o no? No, está absolutamente al margen de lo que es la norma constitucional, el procedimiento de creación, formación, derogación, reforma de la ley. Miren, ¿qué fue lo que mandaron a publicar? Si hay un proceso de formación, de creación de la ley y el proceso no terminó, entonces, ¿qué fue lo que mandaron a publicar a la Gaceta? O sea, ese decreto de adhesión al CAF nunca nació a la vía del derecho. Al no nacer a la vía del derecho, porque no terminó el proceso de formación, no tenían por qué mandarlo a publicar. Lógicamente, la población hondureña debe entender que hay posiciones partidarias polarizadas en el país. Entonces volvemos nuevamente a llevarnos a la Constitución entre los pies. O sea, el debate ha pasado de lo técnico, de lo que establece la norma constitucional, la norma parlamentaria, la ley orgánica del Poder Legislativo, a el uso y ejercicio del poder. Ese es el tema que nos tiene ahorita precisamente en relación al tema del CAF y posteriormente al tema del decreto 116-2019. Es el tema que yo tengo el poder y yo tengo que hacer sentir que debo de ejercer el poder, independientemente tenga los votos o no logre los votos hacia adentro del Poder Legislativo. Y eso lo que nos ha generado es un rosario de violaciones constitucionales y de violaciones a la ley ordinaria. Lógicamente, aún convencido de que atropellando y ultrajando la Constitución de la República es como se refunda, no lo va a cambiar usted, no lo va a cambiar. O sea, simple y sencillamente no vamos a encontrar nuevamente la ruta al Estado constitucional democrático de derecho cuando, por un lado, tienes políticos que lo que les interesa es ejercer el poder y seguir la ruta de estrategia desde el poder para mantener el poder, no importando cuántas veces ultraje la Constitución de la República o cómo acomodamos las interpretaciones para mantenernos en la ruta de mantenimiento del poder, eso por un lado, y por el otro lado tienes el mal ejemplo de 12 años de gobierno donde también tienes una camándola de violaciones constitucionales. Entonces, comienzas a tener un caldo de cultivo de ultrajes a la Constitución, o ya sea porque aquellos lo hicieron, o porque simple y sencillamente no tenemos los votos y tenemos que nosotros mantener el discurso de ver cómo avanzamos en la refundación. Trágicamente, esto lo que genera es una polarización absoluta, no solo en lo político, sino en lo social. Ok, y la pregunta que debo formular ahora es que me sustente por qué dice que cómo le podemos llamar, eso fue lo que yo entendí de lo que está diciendo, a eso que se publicó en la Gaceta si antes no se cumplieron todos los pasos para que se convirtiera en ley. Y el paso que se obvió, según él, es que no se aprobó el acta de la sesión anterior. Correcto. Ok. Mire, la tesis de los... No, pero la respuesta se la voy a pedir en un ratito. Okay. Susténteme lo que dice que esto es un ultraje a la Constitución.
el haber enviado a publicar un decreto de adhesión a un banco multilateral sin que se haya aprobado el acta que contiene el decreto en mención. Muy bien. ¿Qué piensa el abogado Adán Tomé? ¿Cumplió los pasos? Debemos considerar que no debería tener ningún cuestionamiento el procedimiento del Congreso y del Ejecutivo con esa publicación, con lo que hizo el Congreso Nacional para aprobar este decreto, abogado. Muchas gracias. He escuchado detenidamente lo que el colega ha expresado. Lamentablemente no estamos de acuerdo porque ya él lo expresó de que hay un proceso para la elaboración, sanción y promulgación de la ley establecido en la Constitución del artículo 213 al 221. Ese procedimiento es el que estamos analizando. Resulta que para desarrollar eso, en 1982, cuando se aprobó la Constitución de la República, se emitió un reglamento interior del Congreso Nacional. En ese reglamento interior se estableció cómo se desarrollan esos procedimientos de la Constitución de la República y ya se establece en el artículo 40 y 41 de ese reglamento interior que estuvo vigente de 1982 al 2014, que fue derogado. Pues ahí hay dos artículos que establece esta situación y es el artículo 40 donde establece qué se hace previo a la aprobación del acta. Y ahí se establece que se pueden hacer indicaciones sobre la verdad de los hechos y cualquier situación de redacción. Eso es lo que se puede hacer previo a la aprobación del acta. El artículo 41 es el que establece los procedimientos posterior a la aprobación del acta y ahí vienen las reconsideraciones. Esas reconsideraciones se presentan como un proyecto de ley porque en ese momento con ese reglamento se permitía que se modificara la decisión que se había adoptado para la aprobación de un proyecto de ley. Entonces, hay dos momentos, uno es antes de la aprobación del acta y el otro es posterior a la aprobación del acta, donde se podían hacer las reconsideraciones. Pero en la nueva ley orgánica del Poder Legislativo, que está en vigencia a partir de enero del 2014 hasta la fecha, esa situación cambió. Es decir, el artículo 40 se mantiene en el sentido de que previo a la aprobación del acta se pueden hacer indicaciones, y aquí le llama reconsideraciones, la ley orgánica del Poder Legislativo, reconsideraciones para efecto de la verdad de los hechos, para modificar la verdad de los hechos, o para corregir, y para efecto de la redacción. Pero no cambiar el espíritu de la votación. No cambiar el espíritu de la votación. Eso es a partir del 2014 que se aprobó esta ley. Entonces, el Congreso Nacional recibió una iniciativa de ley del Poder Ejecutivo. Esa iniciativa de ley no nació en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo. Y se le dieron los debates correspondientes. En el primer debate se aprobó sin ningún problema, el segundo debate, un día diferente, se aprobó, y en el tercero y último debate es donde se da la votación definitiva del proyecto, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República. Hay una votación y esa votación es definitiva, y en esa votación se alcanzaron 66 votos a favor de la aprobación de ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El artículo 215 de la Constitución establece un plazo de 3 días para que el Congreso Nacional, una vez votado el proyecto, lo traslade al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción y promulgación. Y eso es lo que ocurrió. La votación ocurrió el 16 de mayo, es un martes del corriente año, y antes del viernes 19 de mayo, que se cumplían los 3 días, se remitió el proyecto para el proyecto de ley, que ya se convierte en decreto, adopta la forma de decreto para enviarlo al Poder Ejecutivo. Y eso ocurrió, y luego tenemos la publicación que se da el 29 de mayo, perdón, la sanción el 29 de mayo, que está dentro de los 10 días que el Poder Ejecutivo puede sancionar. El Poder Ejecutivo, una vez que recibe el proyecto, tiene 10 días para sancionar o para vetar. Puede hacer cualquiera de las dos cosas,
y en este caso hubo una sanción y luego se publicó, creo que el 12 de julio del corriente año. Ese es el proyecto y ese es el procedimiento que establece la Constitución y el que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No se ha establecido ningún artículo que exija que previo a enviar el proyecto de ley ya votado, se apruebe el acta. Eso no existe en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no hay ningún artículo en la Constitución al respecto y eso era una práctica que estaba haciendo el Congreso Nacional de conformidad con el reglamento interior del Congreso Nacional que ya está derogado. Y específicamente el artículo 41 que figuraba en el reglamento interior, donde se podría presentar una iniciativa para reconsiderar lo aprobado en la sesión pasada. Correcto. Eso es lo que me está diciendo. Sí, ese artículo es el que usted leyó, es el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En su segundo párrafo ya establece que sí se pueden hacer reconsideraciones, pero eso es previo a la aprobación del acta. Y esas reconsideraciones solo son para verificar la verdad de los hechos y los detalles de redacción, únicamente. Solo ya para modificar la votación no. Eso no se puede. La nueva ley, la Ley Orgánica del Poder Legislativo no establece esa posibilidad, que el reglamento interior del Congreso Nacional sí establecía esa posibilidad. Que no solo se hicieran modificaciones a la verdad de los hechos, sino que a la misma votación. Eso sí lo permitía el reglamento anterior. El reglamento interior sí lo permitía. Ya la ley orgánica no lo permite, esa parte ya no está establecida en la ley orgánica del Poder Legislativo. ¿Qué piensa usted, abogado Romero? Bueno, yo creo, don Renato, que es un hecho nuevo, de hecho, lo que pone el abogado Tomé en la palestra pública, y es que supuestamente tuvo 2 debates esta ley. En este mismo foro yo escuché a un panelista decir de que primero habían levantado la mano para someterlo a votación y después habían empezado a discutir este decreto. Creo que la persona más idónea para orientarnos en este sentido sería el diputado Barrios, ¿verdad? Y que de la respuesta del abogado Barrios pudiéramos ir haciendo aseveraciones como las siguientes. Comparto la postura del COEP si es cierto que primero fue sancionado y después fue aprobada el acta, por un lado, pero aunado a esto, también el pueblo hondureño debe tener claro que si primero se aprobó en el Congreso Nacional y después se empezó a discutir, esto también es un acto inconstitucional y le explico por qué, que va relacionado a la pregunta que usted le hizo al abogado Erazo. En los artículos previos al 61 y 62 de la Ley del Congreso Nacional que nos habla sobre la aprobación del acta, se establece el procedimiento para aprobar leyes y decretos en el Congreso Nacional. Si no me equivoco es el 58, 59 y 60. Puedo variar en los artículos, pero en esos artículos está. Y es, primero, tiene que haber una moción. En este caso lo que hubo fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Después de eso, se tiene que empezar la proposición de esa moción al Pleno del Congreso Nacional o a la sesión del Congreso Nacional. Después va a empezar la discusión del articulado y el contenido de ese decreto, de ese futuro decreto. Una vez que ha sido discutido, va a ser aprobado. Quiero señalar que se pueden ir aprobando, y a esto es la dinámica parlamentaria que establece que se pueden ir aprobando de forma general al final de la discusión o conforme se vayan discutiendo en el Congreso Nacional los artículos. Después de eso... Abogado, pero esos procedimientos ya los conocemos. Ok. Ya los conocemos. El puntito clave es ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué es ilegal? Porque no se siguió todo el procedimiento, que es lo que yo le estaba explicando, porque primero se sancionó. Hay un orden lógico para hacer las cosas, y con esto no estoy diciendo que el CAF es malo, ¿verdad? Porque no soy economista, pero sí estoy diciendo, ¿verdad?, de que la forma en que se aprobó y el solo hecho que no se siga todo el procedimiento que manda la ley, como lo es primero la discusión y después la aprobación, entonces lo vuelve ilegal. Es como que usted se quiera comer la cena antes de hacerla, ¿verdad? La lógica nos dice que primero se hace la cena y después se disfruta. Claro, ese puntito también fue motivo de debate, pero donde se origina la gran controversia es en haberse publicado sin que se aprobara el acta.
Recuérdese que no se aprobó el acta. El acta no se aprobó. No se aprobó. Se sometió a debate y votación y no se aprobó el acta. Entonces, ahí está la partecita. Usted escuchó bien el argumento del abogado exfiscal de defensa de la Constitución de la República, don René Adán Tomé, que dice que no había necesidad de eso, que el artículo, me dijo... 415. No, pero el que derogaron del 40, reglamento... 40 y 41. Fueron derogados. El 41 fue derogado. Que allá sí se permitía eso, dice, pero que con esta nueva ley orgánica, eso ya no lo permite. Solo hacer las correcciones, reconsiderar de acuerdo a la verdad de los hechos, pero no cambiar el espíritu de la votación. Y luego paso con el diputado Ramón Barrios. Mire, es interesante cuando uno ya comienza a escuchar las tesis. Por ejemplo, escuchaba a Tomé y comienza a hacer un argumento incluso sobre un reglamento que ya está derogado, para tratar de justificar el hecho de haber violentado el proceso de formación de la ley en relación a la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Qué sucede con ese hecho? Eso es delicadísimo. Mire lo que dice el artículo 2 de la Constitución de la República. Ahí tenemos una suplantación de la soberanía popular. Hay 72 votos de diputados que en ellos recae la representación soberana del pueblo hondureño, porque nuestra democracia es representativa, que dijeron no a la aprobación de esa acta, votaron en contra. ¿Quién votó en contra? Fueron los diputados, fue el pueblo hondureño representado en esos 72 diputados. Y es una situación sumamente delicada. ¿Por qué? Porque la gran pregunta del millón, ¿por qué entonces ha estado ratificando las actas de las sesiones anteriores el diputado Luis Redondo en todos los procedimientos anteriores? ¿Qué argumento? Mire los argumentos del oficialismo legislativo. Es que la Constitución no dice, pero es que la Constitución desarrolla una norma programática y lo manda que sea la ley que desarrolle complementariamente el procedimiento legislativo. Para eso está la ley orgánica del Poder Legislativo, y la ley orgánica es muy clara, muy clara. Donde no hay claridad en la clase política, ahí donde no hay claridad, pero en la ley la literalidad y la hermenéutica jurídica de la norma es clarísima. Entonces, le voy a terminar de refundamentar mi tesis y por qué estamos nosotros en lo correcto. Cuando se sanciona, se fundamentan no precisamente en los argumentos del legislativo, sino que se fundamentan en el artículo, ya le voy a decir acá, porque al pueblo hondureño hay que hablarle con la verdad, no con lo que yo quiero que sea la verdad. En el artículo 21 de la Constitución de la República, y ellos dicen, el Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con estados extranjeros u organizaciones internacionales o adherirse a ellos, sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, al que deberá informar inmediatamente. Esto lo podían haber hecho sin haber hecho toda la parafernalia legislativa que hicieron para el tema del CAF. Otro punto más de por qué eso es una ilegalidad, en razón incluso de la forma, por la forma. Establecía la diputada Maribel Espinosa, y lo hicieron público y lo reclamaron en el hemiciclo legislativo, que decían que eso comenzó al revés, porque comenzaron votando y no discutiendo el proyecto. Y eso está en los hechos históricos recogidos en el Congreso Nacional. Entonces, tiene usted vicios de forma exagerados. Y el tema no es si es malo el CAF, como decía el abogado Luis, yo tampoco soy economista ni financista. Estamos hablando de un tema meramente pragmático constitucional. Ahí le estoy dando la respuesta del por qué eso es ilegal. Simple y sencillamente, ahora hay otro tema. Simple y sencillamente termina esa idea. Es ilegal. Ahora, ¿a quién le corresponde decir si eso es constitucional o no?
será la Sala de lo Constitucional. Y ese es el juego peligroso, porque también viene el 116-2019, que también puede ir a pegar a la Sala de lo Constitucional. Entonces comenzamos a instrumentalizar el Poder Judicial. Bueno, voy a dejar al abogado Barrios sumarse al tema. No es tan fácil, no es tan fácil el tema, no es tan fácil el tema. Yo mismo que paso todos los días leyendo las discusiones de los políticos, las argumentaciones de los abogados sobre este tema, llega un momento en que se me hace difícil comprenderlo. El asunto es que ellos dicen, en ese paso de la aprobación del acta, no pueden cambiar el espíritu de la votación. Solo pueden hacer reconsideraciones y correcciones en cuanto a la verdad de los hechos, pero no pueden cambiar el espíritu de la votación. Y el espíritu de la votación fue cuando aquellos diputados liberales votaron a favor de la adhesión. Por lo tanto, dicen ellos, no cometemos ninguna inconstitucionalidad en enviarlo a la Gaceta para que se publique. Pero obviamente aquí la gran pregunta es, pero si no se aprobó el acta, ¿cómo es que lo mandaron a publicar? ¿Dónde dice que para enviar a publicar un decreto de esos, primero hay que aprobar el acta? Esa es la tesis, dígame el artículo. ¿Perdón? El artículo 61 de la ley del Congreso. Sí, dice. lo dice. No solo eso, hechos notorios que usted los puede buscar en Ahí sus tiene el archivos. 61. ¿Quién anda la ley 61. orgánica? La ley orgánica del Congreso. Hechos notorios que usted los tiene en sus archivos, que dijo el diputado Carlos Zelaya cuando le preguntaron si iban a mandar a publicar eso. No, porque no se ha sometido a ratificación. ¿Sí o no? Sí, es cierto, sí lo ¿Es dijo cierto? Carlos Zelaya. Entonces Sí. no existe el procedimiento constitucional como eso. No existe. Claro que existe. Claro que existe, ha existido, no solo eso. Lo que sucede es que aquí podemos pasar los 4 años del gobierno discutiendo sobre inconstitucionalidades. Eso es como aquel tema del expresidente Juan Orlando, en donde le permite que se podía reelegir en la Constitución de la República. ¿Dónde está eso? Por favor. Sí, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en su segundo párrafo, una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueren procedentes. Aquí está estableciendo que solo se puede hacer previo a la aprobación y específicamente la reconsideración solo tiene 2 presupuestos, para enmiendas, para la verdad de los hechos y para errores de redacción única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque el artículo 214 de la Constitución ya establece que una vez votado un proyecto de ley, la votación es definitiva, no requiere de ningún acta. Y por eso el plazo corto que da la Constitución en el artículo 215, que es de 3 días a partir de la votación del proyecto de ley. Entonces, no hay ninguna posibilidad que con el acta se modifique la votación de un proyecto de ley. Pero no puede eludir ese paso. ¿Correcto? No lo puede eludir. Bueno, sí, tiene que hacer la aprobación del acta. Pero no la aprobaron. No, permítame, tiene que pasar ese proceso de someter a Aprobación del acta. el acta es decir, anterior. se lee el acta y los diputados que voten en contra tiene que ser porque no estén de acuerdo que ahí se está diciendo la verdad de los hechos. Entonces se tiene que hacer la corrección. Si el Congreso, el Pleno, no quiere hacer la corrección, entonces se vota en contra, pero no tiene lógica, porque lo único que se está discutiendo es sobre la verdad de los hechos. Es decir, que la redacción del acta contiene los hechos que ocurrieron, tal como ocurrieron, y si hay alguna corrección de redacción únicamente. Entonces, si los diputados están en una posición de que si no aprobamos el acta, entonces el decreto del CAF no va a pasar, ahí está el error. Porque ellos creen, bueno, entonces se está cambiando el espíritu de la votación. Entonces dicen, votamos en contra del acta para detener el proyecto de ley.
Y si votan en contra del acta, lo que están diciendo es que el acta está mal redactada y que el acta hay que corregirla conforme a la pretensión de ellos. Ellos tienen que plantear la reconsideración con esos dos presupuestos, porque en la redacción del acta no esté conforme a la verdad de los hechos, eso uno, o porque haya errores de redacción. Eso es lo único que ellos pueden estar en desacuerdo con la lectura del acta. Y si eso pasa, entonces el Pleno hace las correcciones. Si no hay nada de eso, tienen que aprobar el acta, pero si no la quieren aprobar, pues ellos tendrán la responsabilidad de decir por qué no la aprobaron. Pero eso no va a detener la votación de un proyecto, porque a los 3 días tiene que enviarse al Poder Ejecutivo independientemente del acta. Es decir, los diputados que aprobaron ese decreto y que luego en ese paso de aprobación del acta no pueden argumentar, no, es que me equivoqué cuando voté. En absoluto, no pueden. No pueden argumentar eso. Imposible. De acuerdo a la Constitución, al artículo 214 y 215, los que tienen la tesis diferente no dicen un artículo que establezca eso. Solo se refieren al segundo párrafo del artículo 61, y ya lo leímos acá, que no hay la posibilidad de reconsideraciones posterior a la aprobación del acta, que era donde se hacían las correcciones de los votos que habían dado para la votación de los proyectos de ley. Mire, don Renato, yo creo que, muy breve, yo creo que esto que está pasando aquí es digno de que llame la atención del pueblo hondureño. ¿Cómo es posible que un diputado en la noche haya levantado la mano, independientemente de a favor o en contra, para votar sobre determinado tema, y al día siguiente se vaya a su casa a pensarlo y se levante ya con otra idea? Porque lo que dice el abogado Tomé es completamente cierto. Honduras no tiene un sistema de doble votación, ¿verdad? Es más, se ha hecho casi una costumbre dispensar de los debates, lo cual también es un acto completamente indebido, que lo veíamos en el pasado y lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Y en ese sentido yo solo quiero aportar para darle más forma a lo que dice el abogado Tomé, es que es cierto, el espíritu de los diputados es porque ellos creen o sienten que se equivocaron, pero para bien o para mal ellos ya votaron. Aquí no es que no se está aprobando el acta, eso es lo que dice la ley, y nosotros como abogados nos ceñimos estrictamente a la ley, pero realmente lo que hay es que hubo un paso falso o un desliz o lo que haya pasado en la clase parlamentaria, ¿verdad? Los diputados votaron y eso no lo podemos desconocer como pueblo hondureño. Bueno, le voy a dejar el tiempo que merece, porque él ha escuchado todas las argumentaciones aquí de los abogados presentes al diputado Ramón Barrios, solo que después de la pausa comercial. ¿Cuántos de ustedes quedaron claros? ¿O cuántos de ustedes comparten la opinión jurídica del abogado? Oliva. Sí, es que mientras estoy hablando estoy pensando en otras cosas también, del abogado Oliverazo y del abogado Luis Romero. ¿Cuántos comparten el criterio del abogado René Adán Tomé? No había necesidad, dice el abogado, de aprobar esa acta para que se publicara en la Gaceta, que está bien hecho. En cambio, ellos tienen sus objeciones a ese punto de vista jurídico del abogado Adán Tomé. Vamos a escuchar ahora a Ramón Barrios, después de la pausa. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Compartimos con ustedes el tema del día. Con la publicación del decreto de adhesión a la CAF sin que se haya aprobado el acta y la derogación de la ley especial del Fondo Departamental sin mayoría calificada, ¿estamos ante un Congreso respetuoso de la ley o un transgresor de la Constitución? Gracias por compartir sus mensajes con nosotros. Damos lectura a sus tweets a través de nuestras redes sociales. Roberto Díaz Alcerro comparte: yo creo que se están ahogando en un vaso con agua, así como se hacen las leyes se pueden deshacer. En este sentido, un congresista puede proponer la derogación de esa ley, se discute y se va a votación. El resultado es lo que van a decidir los representantes del soberano.
Edgardo Mejía, reconsiderar el voto es y debe ser un derecho constitucional de los diputados y de cada ciudadano. Es como que digan que si una vez votó por X partido siempre va a votar a perpetuidad por ese partido. El soberano tiene el derecho constitucional a cambiar de opinión. Usted puede continuar compartiendo su opinión a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao, lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras, solo en Óptica La Curazao. Es que no es tan fácil, Roberto. Usted dice que alguien presente una iniciativa para derogar. No, si así fuera ya lo hubieran hecho. El problema es que, y este es un asunto del reglamento interno del Congreso. Si el presidente del Congreso pregunta, ¿y sobre qué va a ser esa moción? ¿Y sobre qué va a ser esa iniciativa? Y esto es de siempre, esto no es de ahora, este es un vicio histórico, estructural que tiene el reglamento interno del Congreso de la República y la discrecionalidad enorme del presidente. Si el presidente quiere que usted no presente una iniciativa de ley, no la presenta. Y si quiere que no pase, la engaveta. Ni siquiera la somete ahí ni siquiera conforma una comisión de dictamen. Esa es la discrecionalidad enorme que tiene un presidente del Congreso. Ahora, diputado Barrios, mire, Oliver Erazo nos recordó hoy cuando Carlos Zelaya, el diputado Carlos Zelaya, dijo que sí se tenía que aprobar esa acta. Yo lo recuerdo muy bien. Yo lo recuerdo. Tenía que someter, no lo podía mandar a publicar. Que no, sí, primero hay que aprobar el acta. Carlos Zelaya lo dijo, y todos sabemos la influencia que tiene Carlos Zelaya en el Congreso. Pero bien, lo vamos a dejar a usted con sus argumentos, que nos lo recuerde, que nos lo reitere para enriquecer este diálogo y a ver si a las 9 hemos comprendido realmente bien o tenemos claridad de quién tiene la razón. Si los que publicaron este decreto de adhesión o de los que sostienen que se ha violentado la Constitución de la República con su reglamento interno inclusive, el reglamento interno del Congreso. Adelante, diputado Barrios. Muchas gracias, don Renato. Voy a empezar contestando la pregunta del día. Este es un Congreso respetuoso no solamente de la ley, sino de la Constitución de la República. Y la pregunta aquí, el debate es si la aprobación del acta forma parte y es un requisito sine qua non de la formación, de la sanción y de la promulgación de la ley. Es decir, se puede mandar un proyecto de ley que una vez aprobado forma la forma de decreto ley al Poder Ejecutivo para su sanción sin el procedimiento de aprobación del acta. La respuesta es sí. Ahora sí, de acuerdo al artículo 215 de la Constitución de la República. Obviamente, sobre todo el doctor Oliver Erazo, a quien le guardo afecto y respeto, y algunos congresistas y algunos compañeros y compañeras que han estado opinando sobre este tema, yo creo que están confundiendo la ley interna del Congreso Nacional que estuvo vigente hasta el año 2014 con la ley orgánica del Poder Legislativo que está vigente el día de hoy. Porque hasta el año 2014, con la ley interna, la aprobación del acta sí era un requisito sine qua non para enviarlo al Poder Ejecutivo para la sanción presidencial. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley orgánica del Poder Legislativo que sustituyó a la ley interna del Congreso Nacional a partir del año 2014, ya no forma parte del proceso de formación, sanción y promulgación de la ley. Y yo quiero reconocer que cuando se aprobó esa nueva ley orgánica, entre otras cosas, se corrigió un error, y este error específico, porque el Congreso Nacional, y sobre todo para el doctor Erazo, no puede
dentro de los límites formales o de procedimientos, el Congreso Nacional no puede legislar en contra de los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, especialmente en el artículo 215. Es decir, aunque la norma se deba desarrollar secundariamente en la ley orgánica, esa norma secundaria no puede estar en contra de lo que establece la norma primaria. Nunca, doctor Oliver, esto es derecho constitucional. La norma secundaria no puede estar en contra de la norma primaria. Artículo 215 de la Constitución de la República. Porque el artículo 215 de la Constitución de la República le establece al Congreso Nacional que una vez votado y aprobado el proyecto de ley que adopta la forma de decreto ley, nos vincula con 3 días para mandarlo al Poder Ejecutivo. El mismo doctor Erazo hablaba del artículo 2 de la Constitución de la República como una figura que llamaba él, de la suplantación de la soberanía. Porque nosotros como diputados y diputadas al Congreso Nacional representamos al pueblo. Pues bien, el constituyente, el soberano, nos estableció taxativamente en el artículo 215 que una vez aprobado el proyecto de ley que adopta la forma de decreto, nos pone un plazo fatal de 3 días para enviarlo al Poder Ejecutivo para su sanción presidencial. Bajo ese argumento del soberano de darnos 3 días para enviarlo, ninguna norma secundaria puede legislar en contra de esta norma primaria para suplantar el poder soberano de la Constitución y del soberano que es el pueblo hondureño a través de los constituyentes que establecieron esos 3 días. Y mire que es importante porque esa norma secundaria, tal como está en la ley orgánica, ya no forma parte sine qua non de la formación, sanción y promulgación de la ley. Es decir, que el Congreso Nacional cumplió con el artículo 215 enviándolo al Poder Ejecutivo, porque en la norma secundaria el artículo 61 y 73 deja claramente establecido que esa aprobación del acta simplemente sirve para cuestiones procedimentales y que queden establecidas para la historicidad legislativa la verdad de los hechos, pero que no implica parte de la formación, sanción y promulgación de la ley. Sí lo formó hasta el año 2014, pero no ahora, y eso quiero dejarlo bien establecido. Es más, esta cuestión tan debatida de que si se puede cambiar el voto o no se puede cambiar el voto, por supuesto que no tiene sanción. Primero porque el otro colega, el colega fiscal en defensa de la Constitución, estableció que no existe la doble votación en el Congreso Nacional de la República, y es correcto, porque si eso fuera así, entonces uno pudiera votar en contra en el momento de aprobación de un proyecto de ley y en el momento de aprobación del acta pudiera votar a favor, es decir, pudiera votar en contra de lo que hizo. Y eso no existe. Yo no puedo votar en contra de un proyecto de ley y en la hora de la aprobación del acta votar a favor. Eso no existe. A contrario, Cencio, no existe entonces lo que se quiso establecer por parte de algunos compañeros del Partido Liberal. Así que, así, pedagógicamente, la respuesta es la aprobación del acta hoy con la ley orgánica del Poder Legislativo, tal como lo establece el artículo 215, no forma parte, a partir del 213 y 221, no forma parte y no es un requisito sine qua non para la formación, la sanción y la promulgación de la ley, don Renato. Muy bien, voy a utilizar una figura deportiva. Me lanzó la pelota en este momento con su respuesta al centro del plato para jonronearla con la siguiente pregunta e ir comprendiendo bien este asunto. Él dice que usted está confundiendo aquel reglamento interno que fue derogado, que hasta el 2014 estaría con usted. Pero que a partir de la creación de esta ley orgánica y que quedó derogado aquello, ya este proceso que usted alega se incumplió, ya no es válido.
ya no es válido. Interesante. Vamos a utilizar el mismo argumento de nuestro buen amigo y respetado abogado y diputado Ramón Barrios. Él se fundamenta en el 215. Bueno, yo en ningún momento ni siquiera he hecho referencia a ese reglamento derogado. Quien hizo referencia en su fundamentación a ello fue el abogado Tomé, para que vea usted cómo están confundidos en el Congreso Nacional y cómo están confundiendo a la población hondureña. Miremos el argumento del doctor Barrios. Él dice que se van con el 215 de la Constitución de aquí a Alemania y regresan en el mismo tren. ¿Qué dice el 215? Leámoselo al pueblo hondureño. Todo proyecto de ley, al aprobarse, subrayo aprobarse, ¿y cómo se aprueba? ¿Cómo termina el proceso de aprobación? ¿No es acaso con la ratificación, la aprobación y ratificación del acta anterior de conformidad a lo que dice en la misma ley orgánica del Poder Legislativo? Doctor Erazo, Ayúdeme con el artículo ahí. Ya sabes, creo que es 61, ¿no? Segundo párrafo. 61, segundo párrafo. Es que aquí podemos estar, Barrios, yo no tengo ningún interés partidario en engañar a la población hondureña. Incluso estoy utilizando tu mismo argumento donde aparece la palabra aprobarse, y aprobarse tiene un proceso dentro de la ley orgánica del Poder Legislativo. Colega, entonces aquí el tema, vámonos a otro punto. Lo mandaron dentro de los 3 días después de haber sido votado. Pero ¿por qué quiere irse a otro punto? Si vamos a ver. Aquí estoy en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, segundo párrafo. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado o diputada puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueren precedentes. Aquí está claro esto. Lógicamente. Dice, no se puede cambiar la votación. Lógicamente. Pero entonces, ¿cómo van a ratificar? ¿Ratifican automático o tienen que someter? No uses el término. Don Renato, la pregunta es, ¿qué es la aprobación? El artículo. ¿Y la aprobación se somete a votación, sí o no? Vamos a ver. La pregunta es, ¿dónde el artículo 215 constitucional me establece como requisito sine qua non para enviarla al Poder Ejecutivo? Leamos el 215, que debo ratificar el acta. Leamos el artículo 215. ¿Dónde el artículo 215 constitucional me pone como requisito sine qua non para enviarla al Poder Ejecutivo que yo debo ratificar el acta? Porque le recuerdo, colega Oliver Erazo, que la norma secundaria, que en este caso la ley orgánica del Congreso Nacional, no puede estar en contraposición de lo que me manda la norma constitucional, de lo que me manda el constituyente. Perfecto, es que usted está utilizando un término equivocado y erróneo. Aquí el 215 no habla de ratificación y ese es el discurso político suyo para justificar su tesis. Déjelo terminar. Aquí habla... Déjelo terminar. Aquí, no pierda la dulzura del carácter, colega. Aquí el 215 habla de aprobarse. Entonces, lógicamente, usted viene e incorpora un término que no está en el texto constitucional. Entonces va a mandar a 10 millones de hondureños a buscar el término ratificación cuando no está. Y esta es parte de la argumentación jurídica, esa es parte de su argumentación. O sea, de hecho, ni usted ni yo en un programa vamos a tener la razón. Para eso están los procedimientos constitucionales. Lógicamente, será la Corte Suprema de Justicia como intérprete final si dice que en el 215 está el vocablo ratificación o dice aprobarse. Aquí dice aprobarse. Como dice el 215, leamos. Me dice, todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional, que fue lo que hicimos con la aprobación de 66 votos, se pasará al Poder Ejecutivo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en el Congreso? Se pasó al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de los 3 días de haber sido votado, de haber sido votado. Así lo establece
Mire, a fin de que le dé su sanción el presidente de la República, después de 3 días de haber sido votado. No Dele. Ahora vamos con usted, abogado, pero mientras se recupera. no, yo que termine. Yo creo que pinchó ahí el teclado. Lo último no se le escuchó, Ramón. Yo creo que pinchó el teclado ahí y entonces no se le escucha su voz. Probemos ahora. ¿Me escucha? No, sí me escucha, pero yo no le escucho a él. Que termine de desarrollar. Creo que algo le puso. Lo tiene en mute. Pero me está escuchando él. ¿Me escucha? Ahora sí, sí. ¿Se me escucha? Ahora sí. Sí, perdón, mil disculpas. Solo quería establecer que efectivamente el artículo 215, don Renato y compañeros, establece taxativamente que debe pasarse al Poder Ejecutivo, y lo leo, a más tardar dentro de los 3 días de haber sido votado. Y lo votamos. 66 votos a favor. Es decir, no dice esa norma constitucional después de haber sido votado y aprobado el acta. No pone el artículo 215 como condición sine qua non al Congreso Nacional de la República que tengamos que aprobar el acta, sino después de haber sido votado y aprobado. Así, aquí está, votado. Sencillamente, esa es la condición, nos guste o no, que nos impuso el legislador, el constituyente, en el artículo 215. Abogado Renato, yo creo que hay que tratar de ser, pues, coherentes en todo lo que estamos diciendo. Lo que dice el abogado Barrios es muy cierto, ¿verdad? Sin embargo, quiero señalar varias cosas puntuales. Primero, que yo no me estoy oponiendo en mi condición personal porque no por lo del acta, sino porque primero se aprobó y después se discutió. Y eso es una clara violación al debido proceso, artículo 90 de la Constitución de la República. Segundo, que esa ley del Congreso es nefasta y ha sido discutida no de ahorita. ¿Cuál, la ley orgánica? La ley orgánica del Congreso, la vigente. Ha sido discutida históricamente porque mucha gente es del criterio que era mejor el reglamento que teníamos antes que la ley, y eso es cierto. Lo que hay aquí es una contradicción en esto. Sin embargo, debemos partir de lo siguiente, ¿verdad? Y es que si le vamos a dar, ¿verdad?, vamos a desconocer la ley del Congreso y le vamos a dar únicamente credibilidad a la Constitución de la República, debemos considerar lo siguiente, y es que se violentó también la Constitución de la República al haber primero votado y después querido aprobar. Entonces, también el argumento del abogado Barrios, con mucho respeto, si le vamos a dar, como ya lo dije, si vamos a creer en la Constitución, cumplámosla literalmente. Es un acta que no se debió haber enviado al Poder Ejecutivo por el simple hecho que cometieron el error de no seguir el procedimiento, ¿verdad? Que ya esto no lo establece la Constitución porque la Constitución establece principios básicos, lineamientos, garantías y derechos. No, en ningún momento establece los procedimientos porque los procedimientos se desarrollan en las leyes secundarias. Y esto es derecho constitucional, es algo lógico y me parece que no es correcto, ¿verdad? Y venir a defender tanto la Constitución respecto a que cumplieron con el 215, si no cumplieron con el 90 que nos y las leyes complementarias que nos mandan a primero discutir una norma y después someter la votación, ¿verdad? ¿Me permite contestar esa? Solo quiero refutar eso, don Renato. Sí, claro. Mire, eso no es cierto. Yo estuve en la discusión y, colega, si es que antes de llegar a ser debate pasa por 2 debates, donde se discutió, usted mismo al principio reconoció que habíamos pasado por 2 debates. ¿Y qué cree que hubo en esos 2 debates? Cualquier diputado pudo haber discutido. Sí hubo discusión en el primer debate, porque cualquiera podía hacerlo. Pasamos en otro día al segundo debate y sí hubo discusión. Y en el tercer debate, en ese día, o sea, ya le estoy dando, yo que estuve presente, pasamos por 2 días diferentes discutiendo el proyecto de ley. O sea que sí hubo discusión, no fue que primero se votó.
Usted está hablando del tercer día de debate, que es una tesis de la abogada Maribel Espinosa, que escribe ella, pero no es cierto, y le voy a decir por qué. Pero entonces ella Porque miente, cuando Todo abogado. es mentira. Porque ella cuando el dijo, es más, presidente... varias Es más, pero le personas estoy- nos han dicho pero en le este estoy foro que primero votaron. Salvo No, que la pero le abogada estoy Maribel diciendo- mienta, pues. Para llegar al tercer debate se necesitaba pasar por 2 debates, ¿cierto o no? Sí. Y bueno, en cada uno de los debates, cualquier diputado pudo haber tomado la palabra para discutirlo, como hubo algunos compañeros y compañeras que lo discutieron. Pero quizá llegamos al tercer día de debate. Y cuando el compañero presidente llama a que votemos, en realidad no es un voto automático. Yo mismo en muchas discusiones, cuando él llama a votación, yo no voto inmediatamente porque queda abierta la discusión y en cualquier momento yo puedo discutir el debate, dar mis exposiciones de motivos, por qué voy a votar a favor, en contra, y hasta después voto. Es decir, que mientras está abierta la votación, mientras está abierta en cada uno de nuestros curules, a prisionar el botón para votar, usted puede no votar en ese momento porque está abierto el debate para Sí. discusión. A mí me parece que eso sí se dio. Abogado Tomé. Muchas gracias. Quiero aclararle al abogado Oliver. Él habla que en el artículo 215 dice, todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional, y él quiere dar a entender que una vez que lo apruebe el Congreso, tiene que terminar la aprobación en el acta. Cuando se apruebe el acta, se aprueba entonces el proyecto de ley, pero eso no es así. El artículo 214, uno antes que ese, ya establece cuál es el procedimiento y dice, ningún proyecto de ley será definitivamente votado, sino después de 3 debates efectuados en días distintos. Es decir, que el proyecto de ley se aprueba con 3 debates. Esos 3 debates pueden ser dispensados al menos 2, o puede ser dispensado un debate. Entonces, se discute en único debate. Pero esa dispensa tiene que aprobarla el Pleno del Congreso. Entonces, la votación solo ocurre en 3 ocasiones, es decir, en los 3 debates. El primer debate no hay discusión y lo aprueban. El segundo debate no hay discusión y lo aprueban. Y el debate realmente se plantea en el tercer y último debate. Ahora, si hay dispensa de debates y se discute en primer y único debate, entonces ahí se hace el debate. Abogado, y es O si correcto. se dispensa uno solo, ¿perdón? Y es correcto eso. Bueno, dispensar debates y sí, no la discutir, dispensa aprobar está cosas y establecida no... en la Constitución. Hay la posibilidad por una situación de urgencia y el Pleno tiene que calificar si existe la urgencia. Lo que pasa que se pide la dispensa de debate y no se justifica cuál es la urgencia. Pero No, sí pero existe. siempre queda un debate para debatir, Correcto. pues. Siempre queda una opción para Siempre hay debatir. uno, Lo que siempre pasa hay es que es uno. una costumbre en, Y en el entonces- Congreso de Honduras que el primer debate solo es la lectura Correcto. de la Pero no es iniciativa. correcto. Entonces, No lo- es correcto, lo que no es quiero- correcto. Lo que quiero concluir en este punto es que la votación, cuando se refiere al 215, que esté aprobado el proyecto, se refiere al tercer y último debate, porque ahí es cuando se vota definitivamente. Es decir, cuando se va a discutir el acta, ya ahí no se está discutiendo los proyectos de ley, se está discutiendo solo el acta. Los proyectos de ley se votan individualmente. En cada caso, cuando agota los 3 debates y en el último se vota definitivamente. Ese punto quiero que quede bien claro. Y el otro, que es importante establecer, cuando se planteó una discusión sobre que primero se votó el proyecto y posteriormente se hizo la debatió. discusión, Ujú. ¿verdad? Eso Sí. en verdad no es así, porque ¿quién determina cuando un proyecto está suficientemente discutido? Ese es el debate. ¿Quién determina eso? Ya la ley orgánica del Poder Legislativo establece en el artículo 22, en el último numeral o en la última atribución del presidente del Congreso, que dice ordenar que un asunto se someta a votación por considerar que está suficientemente discutido. El presidente del Congreso tiene la prerrogativa para decidir o considerar cuando un debate ya ha agotado todo su discusión. Y eso fue lo que ocurrió. Participaron diputados del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras, del Partido Nacional,
y del Partido Libre. Y después de que ellos participaron, entonces se sometió a votación. Y después de la votación, alguien pide el uso de la palabra y discute sobre el mismo tema. Pero el presidente es el que determina cuándo está suficientemente discutido un proyecto, y él lo determinó, y en ese momento todos los diputados votaron. Es decir, si los diputados no hubiesen estado de acuerdo que estaba suficientemente discutido, no hubieran votado. Pero usted ve que el 100% votaron, 66 a favor, y la diferencia votaron en contra. Es decir, estaban de acuerdo en que el asunto estaba suficientemente discutido y ellos se sometieron a la votación. Después el argumento ese de que primero discutieron o que primero votaron y después discutieron, sacaron ese argumento cuando fueron al procedimiento de aprobación del acta. Pero eso no tiene sentido porque ya en el momento se estableció de esa manera. Bueno, tengo que ir a una pausa y además vamos a analizar lo otro, la ley especial del Fondo Departamental que se derogó por mayoría simple y no por mayoría calificada, por aquella colita que le agregaron a la ley especial. Que conste, yo desde ahora planteo que esa colita se la pusieron ahí maliciosamente, pero bueno, ese es mi punto de vista. El debate lo van a hacer ustedes, pero sí ha quedado un poquito ahí de oscuridad. Olvide el reglamento interno hasta el 2014 del Congreso, abogado Oliver Erazo. Ya eso está derogado. No, nunca he hecho uso de ese perfecto. argumento. Ok, nos quedamos hoy solo con esta ley orgánica del Congreso Nacional. Y esa ley orgánica dice que ese paso de aprobación del acta solo es para reconsiderar la verdad de los hechos, pero no para cambiar el espíritu de una votación. ¿Coincide en eso? Eso dice el COEP. El COEP acuerpa y apoya esa tesis, que en ese momento que se está aprobando el acta, eso no es para cambiar el espíritu de la votación, solo es para discutir mala redacción o cuestiones así. ¿Tiene alguna objeción ante ese análisis jurídico del COEP? Mire, ¿con qué se termina la votación? Con la aprobación. Se sometió a votación y surgieron los votos necesarios para que fuera aprobado. Esa es la realidad material de los hechos. En esa votación, cuando se sometió a aprobación la ratificación del acta, ¿cuál es la respuesta? No, simple y sencillamente no existió. Hay 72 votos en contra. Pero en todo caso, esa votación no es para cambiar el espíritu de la votación. Es que ahí es donde estamos enredados. Según esta ley orgánica nueva, no es para cambiar el espíritu de la votación. Pero ahora, el gran vacío que para mí hay es, bueno, pero no, esta gente no aprobó el acta. No causa ningún efecto jurídico que no haya aprobado el acta del Congreso Nacional. Le voy a poner un ejemplo que está en la misma Constitución. ¿Qué sucede cuando usted viene y hace una reforma a la Constitución? Se aprueba hoy y en la siguiente legislatura hay que ratificarla, ¿sí o no? ¿Qué sucede cuando se somete a la ratificación del acta anterior, donde fue sometida esa reforma, y no se alcanzan las 2/3 partes de los votos? El acta no se ratifica. ¿Se aprueba? El acta nunca se ratifica. Pero se somete a votación y en la nueva votación no se alcanzan las 2/3 partes. Sí, pero si no se entra en vigencia, no está en verdad no entra, no queda aprobada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, cuando sacamos la discusión técnica constitucional, en la aprobación del acta, ¿sabe cuál es el problema acá? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que se quiere imponer la interpretación de quienes están ejerciendo el poder. Y entonces, lógicamente, nunca vamos a llegar al punto de acuerdo y será la Corte, a través de la Sala de lo Constitucional, que decida quién tiene la razón. Así de sencillo. ¿Qué cree usted que se está violando entonces? Ya se lo dije, se les ha dicho un montón de veces. Le voy a devolver la pregunta. ¿Y en qué artículos se fundamentan ustedes para hacer esas interpretaciones fantásticas del metaverso constitucional? El 215 constitucional. Es que el 215, Ramoncito,
Más bien dice todo lo contrario, porque habla de la No, al aprobación, contrario. y la aprobación no se Ocurre dio en el porque tercer no se debate, sí votó. ocurrió. No se votó. Esa es la Eso es lo que aprobación dices definitiva. la tú, aprobación Tomé, del pero no acta. lo que dice el procedimiento parlamentario. Así de sencillo. Nunca la norma secundaria puede estar en contra, aunque desarrolle a la norma primaria, doctor. Y usted lo sabe. Y esa Ok. norma secundaria, Si nunca. Pero si eso esa es teoría la la Corte quieren la que usar tiene que y declarar hay una norma inconstitucionalidad, secundaria o que los jueces violenta por la vía de Constitución de excepción. la República, entonces lo primero que tienen que hacer es solicitar la inconstitucionalidad de esa norma secundaria, expulsarla Y del hasta ordenamiento después jurídico pueden nacional y desconocerla. luego No. entonces hacen eso. Claro que sí. ¿Y saben No, por qué pero- está diciendo no. que no, doctor Barrios? Porque Le la voy a siguiente decir por qué. educación que viene es el 116-2019, que todos los Le voy a hondureños explicar estamos por qué. en contra de ese decreto, todos. Pero una cosa es a estar en contra y otra cosa es seguir el debido proceso constitucional. Pero lo que le están preguntando es, ¿dónde está esa norma secundaria en la que se puede cambiar en ese paso de la aprobación del acta la votación original que hubo? No estamos hablando de cambiar la votación original, estamos hablando de aprobar, aprobar el acta anterior. Y para Sí. aprobar el acta anterior tiene que someterse a votación. ¿Y si la votación cambia? No. No, es No, que es se que vota el contrario acta, no sensu. se Es que vota aquí el es donde- proyecto. Sí, Son cosas pero diferentes. ojo, Usted pero no el puede acta unir. que contiene el acta. Se ¿Qué es lo vota que contiene el la acta? redacción Pues del sí, y acta si los y diputados contiene la dicen verdad que de no, los hechos. y si los diputados La dicen No que no, pueden discutir Pero ellos los no se votos pueden del retractar, decreto. es que aquí es donde los que ese es el- diputados ese es el tienen el tema. error, y es que hoy se están queriendo retractar de algo que ellos levantaron la mano y votaron, y esto hay que 66 decirlo, votos. ¿verdad? Esto hay que decirlo así, Una el pregunta, problema está en una los pregunta. diputados. Una Y- pregunta, y yo no en como todos. diputado puedo votar en contra de un proyecto de ley y en la aprobación del acta cambiar No. mi voto a favor. No puede. No, hombre, no, al contrario, Census, si ya voté a favor, no puedo cambiar la verdad de los hechos. No puede. No puedo Oh. decir que ahora votaré Ah, en es contra. Pero interesante tampoco la siguieron verdad el de los procedimiento, hechos. ¿verdad? ¿Qué Tampoco pasó siguieron con el los hechos? procedimiento. ¿Qué pasó con los hechos? Que los diputados decidieron cambiar su voto. Es que ahí es donde vamos. No, Están pero hablando de pero la es que no verdad de puedo- los hechos y pero lo no puedo someten cambiar la y verdad de los cuando hechos, vienen no y puedo. solicitan rectificación sobre el tema de la verdad de los hechos, vienen y dicen 72, no vamos a votar a favor para no aprobar eso. Yo le digo algo, No. no es demasiado cerrado esta constitución o esta ley orgánica donde yo no puedo reconsiderar mi voto. Porque, sinceramente, yo pude haberme equivocado por mi análisis que tenía hasta ese momento con un voto, pero después digo, me faltó ser más riguroso y leer más. ¿No puedo tener yo un espacio para reconsiderar ese voto? La respuesta es, Pero, la sí, respuesta es Renato. que Sí. tienen que haber 3 debates y en 3 días diferentes. Correcto. Y eso le da la oportunidad Sí, de sí. los manos Y si Ahí le cuando dejó correcto. Aguado Tomé, al y si día le dispensaron siguiente dos, y vuelve a pensar y si diferente. le me parece un buen dispensaron dos y punto. no lo Me parece distribuyeron. un buen Uno punto. puede corregir su Pero le- voto pero le en doy el un- segundo debate o en el tercer Sí, sí, debate. me parece Pero un buen no punto. lo Y ahí, sometieron a y en el discusión. tercer debate se Pero- vota Sí, definitivamente. pero es que es la costumbre inveterada de estos que el primer debate solo es para leer la iniciativa, que el segundo no le paran bola al debate y lo dejan para último, y como no han leído lo suficiente, Así es. después vienen y tratan de Por reconsiderar. eso es que hay que cambiar la clase correcto. política de este país porque estamos mal. Es correcto. No hacen y le voy bien a su dar un trabajo. ejemplo, compañeros y auditorio, le voy a dar un ejemplo que pone el congresista Marlon Lara, en donde la aprobación de un acta, él reconsidera su voto. Y me parece que es correcto, porque él lo pone como ejemplo. Él en el momento de la aprobación de la ley, en el momento que votó en contra de un proyecto de ley. Y cuando fue a aprobar el acta, él pide reconsiderar su voto porque la comisión de dictamen le dice que un artículo en el que él se opuso en el momento El de debate. emitir su voto, Ujú. en el debate, ya no estaba en el proyecto que se estaba aprobando. Ujú. Es decir, que la comisión de dictamen lo había expulsado Ujú. en el que llegó al pleno. Y entonces él dice, mi voto fue porque yo pensaba Que quedaba ese que artículo. estaba vigente. Exacto. Entonces él ahí está
realmente rectificando su voto, porque la verdad de los hechos no era tal en el momento en el que había votado. Ahí era correcto que él pudiera rectificar su voto, porque la verdad de los hechos no se ajustaban a la verdad del momento en que él había aprobado. Ok, entonces con el reglamento interno anterior sí se podía cambiar el voto. Correcto. Es Ya, correcto. con esta ley orgánica ya no se puede. No se puede, correcto. Bueno, y sí le agradezco su respuesta, porque yo dije, es tan cerrada la Constitución y la ley orgánica que no me permiten a mí reconsiderar un voto. Pero usted tiene razón cuando dice, si es que para eso es el primer debate, para eso es el segundo debate. Y en días diferentes. Y en días diferentes. Y hay un tercer debate. Que nos quede de elección entonces, que ese primer debate aprovechémoslo para debatir, aunque sea el primero. Que el segundo aprovechémoslo para debatir, aunque sea el segundo. Mire, don Renato, si las cosas se hicieran a la inversa, sería mejor. Es como los procesos de selección de los altos funcionarios. Si en el primer debate verdaderamente discutieran los decretos, en el segundo debate y en el tercero los diputados pudieran reflexionar sobre si su voto fue correcto o no fue correcto. Es más, si la costumbre es discutirlo hasta el tercer debate y dispensar los dos primeros, cambiemos la costumbre, que la costumbre no hace ley. Discutamos el primero, que es donde está lo más importante, ¿verdad? O lo mismo, para dar oportunidad que los diputados reflexionen en los últimos dos debates. Tenemos que ir a una pausa comercial. Y la derogación de esa ley especial del Fondo Departamental, que no se llama así, pero así la conocemos los hondureños, que se derogó cuando los nacionalistas ahí le dejaron una colita, no sé con votos de qué otros partidos, que esa ley especial solo podría derogarse con mayoría calificada. Es ley secundaria, pero dejaron esa colita ahí, que solo con mayoría calificada podría derogarse. Viene el Congreso, la derogó recientemente con mayoría simple y ahí está el debate. Si la ley dice que solo se puede derogar con mayoría calificada, ¿por qué la derogaron con mayoría simple? Aunque en el fondo creamos que esa colita es malintencionada. Vamos a la pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Damos lectura a sus mensajes. El abogado Gustavo León comparte a través de Twitter la aprobación de actas físicas en todo ámbito. Presume la necesidad de ratificar que lo ahí escrito es la verdad. La digitalización de estas a través de grabaciones electrónicas evita esto, pero elimina la posibilidad de alterarlas. Malas prácticas del siglo XX ya superadas. Comparte Gomercindo Hernández: yo pienso que la tesis correcta es la mantenida por quienes piensan que se debió seguir el procedimiento de aprobar el acta y punto. Solo en las dictaduras se pasa por encima de la ley. Oscar Palma: todas las instituciones de Honduras autónomas o que tienen órganos colegiados como UNA, Seguro Social, etcétera, actualmente siguen dependiendo de la ratificación del acta para dejar en firme sus decisiones. Ojo con eso. Henry Smith: con la no ratificación de actas están enseñando a las corporaciones municipales que no es necesario ratificar el acta de la sesión anterior. Continúe compartiendo su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Ya les voy a mostrar esa ley especial. Esa ley especial se deriva... No me cae. Ah, no le ha caído. De esa misma ley orgánica, ¿verdad? Donde se crea el fondo departamental. Correcto. Se crea el fondo departamental. Pero a esa ley especial se le agregó una colita que solo puede ser derogada, ya se derogó. Bueno, pero no se sabe uno si van a presentar recursos de inconstitucionalidad, que solo podría ser derogada con mayoría calificada. Así decía. Pero viene el Congreso, se reúne, la deroga sin mayoría calificada.
Y yo solo les quiero aclarar algo. ¿Saben por qué decidí? Y luego llamé al productor, vamos a hacer este programa, le digo. Llevemos a expertos, porque si están haciendo reformas o derogando leyes al margen de la ley, hombre, estamos ante un Congreso que puede ser nefasto para la democracia en Honduras, le digo. Pero hay que dar un margen de duda. Hagamos un debate con reconocidos constitucionalistas, porque puede ser que este Congreso, contrario a otros, salió más despabilado, más avispado, como quiera, y cosas que otros hacían hasta por inercia, dice no hay necesidad. Claro, siempre hay una conveniencia política, estamos entre políticos y máxime así como está el país, pero ese fue el espíritu. Porque si el Congreso está actuando al margen de la ley, hay que pararlo ya y denunciarlo, le digo. Pero si está haciendo las cosas conforme a ley, pues hay que decírselo al público también. Ese fue el espíritu de este programa de hoy. Y viene el productor, que, gracias a Dios, Televicentro y yo tenemos un productor de TN5 despabilado, que ha aprendido mucho, como dice Narrala, Carlos. No ha aprendido mucho de su experiencia, invita a constitucionalistas, y por eso es el debate de hoy. Entonces, entrémosle. ¿Podía esa ley especial del fondo departamental ser derogada sin mayoría calificada, no obstante que la última, la colita pues de ese decreto 116/2019 establecía que la misma solo podría ser derogada con mayoría calificada, abogado? Mire, aquí hay dos cosas. El primero es que las cosas buenas se deben de resaltar y se deben de aplaudir. La voluntad de los diputados de ir en contra de ese decreto 116/2019 es aplaudible. Claro que es aplaudible, muestra una decisión, lógicamente, de luchar contra aquellos decretos que han sido pactos de impunidad y que han generado muchísimo daño al país. Ese es el aspecto político-social y hay que aplaudirlo, eso hay que señalarlo y felicitarlos. Ahora bien, ¿qué sucede con el procedimiento de derogación? Ese es el tema. ¿Dónde nace? Expliquémosle al pueblo hondureño de dónde nace esa famosa ley especial del fondo departamental, como la conoce la Vox Populi. Bueno, nace en el artículo 81A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sí. Ahí está. Y ese artículo lo manda y le dice que va a ser una ley especial, sí, la que va a regular ese tema. Y esa ley especial es el 116/2019. ¿Qué sucede en ese decreto, según su artículo 21? Miren lo que dice. Dice que sobre esta ley procederá su reforma o derogación, mediante una votación de 2/3 partes del total de los diputados del Congreso Nacional. Subrayo eso del total, porque hay tesis que dicen que, bueno, esas 2/3 partes se pueden sacar de los que están en la sesión, pero aquí dice del total de los 128. Y como aquí estamos expresando, tanto mis colegas como Ramón, que está en San Pedro, sus tesis, entonces, pero hay que ver qué es lo que dice la literalidad de la norma. ¿Vean? Entonces, de dónde yo comparto con usted, licenciado Renato, y yo creo que con todos los panelistas, de que lógicamente hay trampas, siempre hay trampas legislativas. En todos los congresos, desde que retornamos en 1982 a la democracia, siempre ha habido un juego normativo, siempre. Ahora, ¿qué sucede con esas 2/3 partes? En relación a la tesis, que tendrán muchos, y dice que ya la Constitución determina cuáles van a ser los porcentajes de votos, o sea, si simple mayoría, si mayoría calificada, si las 3/4 partes en el caso de un juicio político para un presidente o para reformar la Constitución en el tema de territorio nacional. Okay. Mire que dice el artículo 69, que dice el 69 de la ley orgánica. Y aquí se ríe Ruizito porque la ley orgánica veo que a veces le incomoda, pero es lo que hay y es lo que está en vigencia. Ese es el tema. Dice,
las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por la mitad más uno de los diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la República y la ley. Esa ley. Sí. No solo dice Constitución de la República, dice... Sino esa ley. ¿Manda? Sino también esa ley. Esa ley. ¿Sí? Y esta ley, ya vamos a entrarle a la ley, cómo es que la aprobaron y cómo es que le ponen el candado. Bueno, mire qué interesante. Cuando usted lee el decreto 116/2019, dice que se va a decretar con simple mayoría. Pero para la reforma y derogación, en el artículo 21 del mismo decreto, le dejan las 2/3 partes, sí. O sea, 86 diputados. Sí. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué era? De conformidad a lo que está vigente, pues. Sencillo, lograr los 86 votos, creo que lograron 84. ¿O cuántos, abogado Tomé? Sí, 84. 84. Solo le faltan 2. Solo le faltaron 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, indiscutiblemente, al no reunir los 86, hay un vicio en la cantidad del quórum para llegar a los 86 y que no esté viciado de inconstitucionalidad la derogación. Que ya fue derogado, bueno, ya fue publicado, ¿no? Sí, este fin de ahí semana. Estaba publicado. Sí. Ahora, me imagino que vendrán las acciones de inconstitucionalidad por razones de forma. Entonces, volvemos nuevamente a encontrarnos con las diferentes tesis interpretativas, pero si usted lee la normativa de dónde nace, dónde se origina, que eso no está derogado, el 81A no está derogado. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Es un poquito así darnos un barniz un poco ligero de lucha contra la corrupción, porque entonces nos vamos a venir con las facultades del 205, creo que ya déjenme ver por acá, para no estipular algo que no es correcto, ¿sí? 205, las facultades, la número 37, que dice que el legislativo puede establecer mediante una ley los casos que procede el otorgamiento de subsidios y subvenciones, con fines de utilidad pública como instrumento de desarrollo económico y social. ¿Qué va a suceder? Se van a seguir dando las famosas, hoy de moda, con el término subvenciones. ¿Por qué? Porque no el 81A no se ha derogado. No se derogó el 81A. Correcto. Entonces, el tema es ese. El tema es que los hondureños no queremos que se les siga dando dinero a los diputados para que anden haciendo clientelismo político. Vamos, ese es el tema. El tema es eso porque, lógicamente, entonces, ¿contra qué corrupción estamos luchando o estamos peleando? Entonces, lógicamente, eso ya es materia de los legisladores, de los congresistas. No obstante, lo que dice la norma es eso, no es otra cosa, y es lo que está vigente. Con la derogación de esa ley especial, el Ministerio Público recuperó algunas facultades. Claro. Y estaremos pendientes de saber si la ONU se conforma con la derogación de esa ley especial, o si para la ONU es necesario derogar el 81A, que está en la ley orgánica y que crea justamente ese fondo departamental y manda que se cree también una ley especial, que es el decreto 116/2019. Claro. Ahora, donde debemos estar claros es que fueron a la votación convencidos que con mayoría simple iban a derogar la ley. Fueron así convencidos, ¿verdad? Que con mayoría simple se derogaba la ley. Sí, así lo establece la Constitución. Es importante tener bien claro que la mayoría calificada es una limitante que el constituyente le estableció al legislador ordinario. Es decir, hay unas materias que solo con esa mayoría calificada puede actuar el Congreso Nacional. Esta ley especial decía que con mayoría calificada. Entonces, la mayoría calificada establecida en la Constitución, en el artículo 373, establece el procedimiento para reformar la Constitución. Ahí se requiere mayoría calificada de las 2/3 partes. Y hay otra mayoría calificada que es de las 3/4 partes cuando se refiere al territorio. Entonces, la mayoría calificada es algo que es del constituyente, no es del legislador ordinario. Es decir, el legislador ordinario no puede andar imponiendo mayorías calificadas porque eso es pretender
que en el Congreso donde yo estoy, como tengo mayor cantidad de diputados, yo impongo una mayoría para que después no la puedan modificar. Entonces, eso no lo puede hacer el legislador ordinario. Entonces, ¿qué pasó con la Ley Orgánica del Poder Legislativo? El artículo 81-A no estaba dentro de la ley. Eso lo introdujeron posteriormente, en el año 2018, es decir, 4 años después de la ley. Y esa reforma entró en vigencia hasta en enero del 2019. Esto es un plan que va funcionando. En enero del 2019 entra en vigencia el Fondo Social Departamental, que así se llama, y dice que tiene que emitirse una ley especial y que esa ley especial se va a aprobar con mayoría simple. Así dice la ley orgánica en esa reforma. Así es. Entonces, en octubre 16 del mismo año 2019 que entró en vigencia esa reforma, se emitió el decreto 116-2019 y en ese decreto hay 2 artículos 21. El artículo 21 que decía que la ley entraba en vigencia al momento de ser publicada. El artículo 21 anterior lo introdujeron en una reconsideración en la aprobación del acta. Es cuando el acta ya está aprobada y hacen reconsideraciones para modificar los decretos ya aprobados. Eso es lo que pasó con el decreto 116-2019. Se les olvidó que el siguiente gobierno iba a derogar eso. ¿Y qué es lo que pasa con ese decreto? Mire, están diciendo que el Fondo Social Departamental todavía existe y que todavía hay corrupción porque ese decreto ese artículo no ha sido reformado. Pero eso es para confundir. El punto es que el decreto 116-2019 limita al Ministerio Público para hacer la investigación y para acusar. Ese es el punto. Y en la reforma del artículo 81-A, ahí no está limitando al Ministerio Público. El problema es que el Ministerio Público no los puede investigar y no puede hacer requerimientos contra ellos porque la ley especial dice que es el Tribunal Superior de Cuentas que durante 3 años va a investigar. Y después de ese tiempo hay la posibilidad de que el Tribunal Superior de Cuentas le emita un finiquito y les exonere y como cosa juzgada y que les da 4 años para devolver el dinero que supuestamente hayan malversado. En un 99... Entonces, ese decreto era para protegerse, pero es importante saber esto. El artículo 10 que él mencionaba, que es otra reforma, artículo 10-A, ese artículo 10 de la misma fecha, el 16 de octubre del 2019, esa reforma del artículo 10 le está dando inmunidad a los diputados. Es decir, que se están protegiendo de que el Ministerio Público no los pueda acusar a través de la ley especial, pero también el artículo 10-A del mismo día, por eso es el decreto 116-2019 y 117-2019, porque se protegieron doblemente. Abogado, en un 99.9% yo estoy de acuerdo con su criterio. No me está pidiendo mi criterio, pero estoy de acuerdo con su criterio. Lo único que me preocupa es que deshagan las cosas, deroguen las cosas. No, eso es ilegal. Aunque diga con mayoría calificada ese decreto 116-2019, deroguémoslo con mayoría simple. A mí me parece que hay que derogar y hacer las cosas conforme a ley también, aunque haya habido motivaciones que deberían darle vergüenza a los diputados que aprobaron esa ley especial. Don Renato. Pusieron esa colita para blindarse, pero es la ley de una coyuntura corrupta. Entonces, a mí me preocupa que venga el Congreso y diga, no, esos corruptos no hay que hacerles caso, aunque hayan legislado que por mayoría calificada. Con mayoría simple deroguemos eso. No es así, don Renato, no es así. Espéreme solo quiero cortito. Vamos a ver. No es así, sino que la mayoría calificada no estaba en la ley, sino que por medio de una reconsideración extra de la ley metieron ese artículo cuando ya no podían hacer modificación de la ley. La modificaron en la reconsideración del acta. Por eso están luchando porque la ratificación del acta, que ellos así le llaman, se mantenga, porque ahí es donde ellos se están protegiendo, porque entonces, ahí es donde ellos modificaban las leyes. Haber metido eso con la reconsideración, de hecho, hace ilegal para el Congreso. Inexistente la mayoría calificada, inexistente, es mayoría simple, porque así lo decía la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Voy a la pausa y me van a permitir unos segunditos porque miren que está Maribel Espinosa en la línea telefónica y está Pedro Barquero que quieren tener unas participaciones cortas también en el programa.
Dice el CNA, hace algunos minutos, emitió este tuit: el Congreso y su Junta Directiva, al frente, apartada de todo acto legal, acaba de derogar el decreto número 116-2019, es decir, la ley del Fondo Departamental. Está bien, pero en un arrebato por maquillar la lucha contra la corrupción, violaron flagrantemente la norma jurídica, porque dicha ley debió ser derogada con 86 votos y no con 80 votos. Esto representa un acto totalmente inconstitucional. Por lo tanto, la ley sigue viva y coleando en su origen de saqueo público. Eso es lo que está escribiendo el CNA. Pedro Barquero, buenos días, Pedro. Buenos días, Renato, un gusto saludarte y un gusto saludar también a los distinguidos panelistas. Yo lo que tengo, y disculpa que regrese al tema anterior, Renato, pero es una pregunta, porque yo creo que no se profundizó lo suficiente en la teoría del abogado Barrios de por qué se contradice el artículo de la Constitución en donde menciona que tiene que 3 días para mandarlo al Ejecutivo, y el artículo de la Ley Orgánica del Congreso donde se establece en detalle el proceso de la aprobación del acta. De lo que he visto en la discusión no logro entender la contradicción, yo más bien veo una complementariedad entre ambas cosas, pero sí me gustaría entender dónde mira él la contradicción. Te agradezco millones por el espacio. Un abrazo. Ok, Pedro. Si en un minuto podemos explicarlo, abogado, para darle paso a la abogada Maribel Espinosa. Abogado Barrios. Sí, con todo gusto al licenciado Pedro Barquero. La norma constitucional nos impone un término a los legisladores y sobre todo al secretario del Congreso Nacional, que una vez aprobado el decreto ley, necesariamente debe mandarlo dentro de los 3 días, digamos, al Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación de la ley. El hecho es que por una costumbre en el Congreso Nacional, una vez que se aprueba el proyecto de ley, se esperan a veces hasta 1, 2 o 3 semanas, número 1, para la aprobación del acta. Y el acta, por eso decía, hasta el año 2014, formaba parte del proceso de formación, sanción y promulgación de la ley. Pero también la contradicción es porque por una costumbre, hasta el año 2014, estuvo bien que en el momento de la aprobación del acta, el congresista podía ratificar lo establecido, la verdad de los hechos, lo que implicaba también que podía cambiar su voto. Por lo tanto, esa es la contradicción. Es decir, la norma secundaria en ningún momento puede variar los términos que ya establece el constituyente en la norma primaria del artículo 215. Abogada Maribel Espinosa, buenos días. Muy buenos días, don Renato, a usted, a los panelistas, al pueblo hondureño en general. En primer lugar, decirle que respeto mucho la opinión de cualquier jurista del país, sin embargo, no comparto el día de hoy la opinión ni del CNA ni del doctor Oliver Erazo por las razones siguientes. En primer lugar, la Constitución dejó establecida la mayoría calificada para las cosas más trascendentales que puedan ocurrir en la nación. Y en segundo lugar, decirle que es tan absurdo lo que hizo el Congreso anterior al elevar como mayoría calificada para derogar un decreto que el propio artículo 81A dice que se aprueba por mayoría simple. Sí. Las cosas se deshacen como se hacen. Si se hizo por mayoría simple, su aprobación por mayoría simple debe derogarse. Y quiero decirle algo, esa costumbre depravada en los congresos de hacer lo que se les da la gana es lo que provoca la inseguridad jurídica en el país. También quiero decirle que, en mi opinión, sí está bien derogado el decreto 116. En mi opinión, fue un exceso del anterior Congreso elevar a 2/3 partes cuando el constituyente no le dio esa facultad, porque en mi opinión los quórum de votación están claramente establecidos en la Constitución de la República. He comentado con otros juristas
Incluso tuvimos un debate con el abogado Raúl Pineda sobre este tema, un hombre que ha sido diputado incluso del Congreso Nacional. Y llegábamos a las mismas conclusiones. Mi posición no es partidaria en este momento, es eminentemente jurídica. Y porque le hayan consignado en ese decreto que se requieren las 2/3 partes, elevando la mayoría sin ser un tema trascendente, eso solo muestra la perversidad del decreto. Igual ocurrió con la ley orgánica de la sede, don Renato, que se eleva para su derogación 2/3 partes, pero para su aprobación es mayoría simple. Eso no tiene sentido, siguiendo el método de interpretación de la ley teológica, que es perseguir la finalidad. Muchas gracias. A usted, abogada Maribel Espinosa. Pausa y regresamos ya con comentarios breves de nuestros panelistas. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Gracias por sus mensajes. Damos lectura a través de nuestro WhatsApp. Entonces ahora la Secretaría del Congreso Nacional puede y debe enviar cada decreto aprobado en tercer debate al Ejecutivo para su sanción. O sea que la Secretaría ya no va a certificar los puntos del acta tradicional porque ya no tendrán ningún valor jurídico. Lo que vale ahora es el punto de agenda aprobado en tercer debate que se envía al Ejecutivo para sanción y publicación, que no está en ninguna acta. Honduras le enseña al mundo parlamentario que hay nuevos procedimientos o normas parlamentarias y entonces, si solo la Constitución se puede reformar con las 2/3 partes de los votos del Congreso Nacional, significa que ahora pueden reformar la ley electoral y pueden elegir al fiscal con simple mayoría. Comparte Solo nuestro... te quiero decir algo. Ese mensaje es de Fernando Anduray, es que me llegó a mi chat. Ah, ¿lo dijiste? Sí. Ese mensaje es de Fernando Anduray, sí. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Jet Stereo, expertos en televisores. Encuentra tu televisor ideal en Jet Stereo cuando quieras lo mejor.